Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se reunieron miles de personas hasta el punto de atropellarse unos a otros. Jesús comenzó a decir, dirigiéndose primero a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No hay nada oculto que no deba ser revelado, ni nada secreto que no deba ser conocido. Por eso, todo lo que ustedes han dicho en la oscuridad será escuchado en pleno día, y lo que han hablado al oído en las habitaciones más ocultas será proclamado desde lo alto de las casas. A ustedes, mis amigos, les digo, no teman a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo les indicaré a quién deben temer. Teman a aquel que después de matar tiene el poder de arrojar al infierno. Sí, les repito, teman a ese. ¿No se venden acaso 5 pájaros por 2 monedas? Sin embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman, porque valen más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, cuánto valemos verdaderamente. Y aquí dice, tienen contados todos sus cabellos incluso, ¿verdad? La misericordia, el amor de Dios, se va peñan de yara, oñangare coñandere, hoy cuapaite, ma bañande, ebala yaguarescoa. ¿Cuáles son nuestras limitaciones? ¿Cuáles son nuestros pecados, nuestros pensamientos, nuestros deseos? Y también, queridos amigos, ciertamente, todo lo que nos lleva por ese mal camino. Pero lo positivo y lo bueno es importante mirar. Es decir, desde esta palabra, queridos amigos, como tantas personas dicen que se reúnen, porque lo que estamos buscando nosotros es nuestra propia realización. Yandeco Jacob nace, estar mejor verdaderamente como cristianos. Y esa es una tarea de comunidad. Upeana con Yandel la ñañambuatea lleva. Upeana con la ñande Jacob comunidad, pero upeana con la yaguaresco, la ñandero gapi, ñande familia, ñande ñanderu, ñande yo que fuera, un miaco, un boasa ñande peipo, ñande petimo, para que hagamos un camino de felicidad y de realización. Y por eso dice, se reúnen miles de personas hasta el punto de atropellarse los unos a los otros. Porque todos también estamos en ese impasse y en ese deseo, en ese querer estar siempre cerca del Señor, realizarnos como personas, llegar a nuestra meta, estar siempre bien, queridos amigos. Pero Jesús ahora nos hace una advertencia. Hoy pone entonces la PGK y la PIPONAMía la pendereco bebemuana, PGK la PIPONAMía la pende familia penguana. Pero atención, le voy a decir una cosita. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ani que pende hipócrita. Peñaten de ponaken ba epaloye EAPM hamba eishapa. Oñeme EPM, lo que supuestamente te lleva a la felicidad. Muchas veces, queridos amigos, los que prometen la falsa, porque esa es una mentira, felicidad, lo único que hace es llevarnos después, ¿verdad?, a una corrupción, a la infelicidad en realidad, a la pobreza. Pero no hablamos simplemente de una pobreza material como la que vivimos y muchos hermanos nuestros lastimosamente viven en esa situación, sino que sobre todo, queridos amigos, la pobreza de nuestra propia conversión, la pobreza de nuestra propia mentalidad, la pobreza de mirar y decir, ñande yara come bama corea lleva, ñande ko angaño putiwana, ñamba pono ñondie, o yo quiere operar la yo que y ñambo hasana peñande pobre ñande la pisabe, a pesa ñamo ya ese para construir esta comunidad que Dios quiere. Y de ahí entonces consecuencias para nuestra familia, para nuestros grupos, para nuestra iglesia. Y hay que tener dentro de nuestra iglesia personas honestas, buenas. Don Bosco de verdad, buenos cristianos y honrados ciudadanos. En la medida en que nosotros somos buenos cristianos y honrados ciudadanos, vamos a ver por los frutos qué clase de sociedad tenemos. Vamos a ver por los frutos qué clase de familia, de iglesia, de nación estamos construyendo. Yayuremi Peñan de Yarabe. Y estemos cuidándonos siempre de todo lo que es falso,
de todo aquello que nos puede llevar simplemente a vivir en la hipocresía. Que así sea. Que así sea.